Resumen del capítulo 9 del libro Sociolingüística, enfoque pragmático y variacionista. Lenguaje, uso y contexto. Todo el tiempo llevamos a cabo acciones lingüístico-discursivos. Cuando saludamos, pedimos un favor, etc. Todo ese conjunto de acciones las realizamos con los demás, estableciendo relaciones y adoptando formas de comportamiento. Un individuo común y corriente en toda comunidad se involucra en distintas situaciones de habla. Esta competencia social se manifiesta de diferentes formas y en diversas situaciones comunicativas. Puede considerarse como un repertorio de actuaciones que debe tenerse en cuenta para confirmar la adscripción del individuo en su entorno social. Las gramáticas de la lengua y la social en las prácticas sociolingüísticas se complementan, se necesitan mutuamente evidenciando la correlación de lo mental, de lo cognitivo y lo social. Todo individuo debe ser considerado un constructo de sistemas de reglas e interacciones lingüísticas y culturales. El instrumento práctico inmediato utilizado en la comunicación es la lengua, materializada en emisiones lingüísticas intencionales que se producen en un momento determinado, con el fin de producir efectos en el interlocutor. El enunciado es la emisión lingüística real, intencional, concreta, contextualizada, con la cual comunicamos al interlocutor nuestras intenciones y lo diferenciamos de la oración, que es el concepto gramatical que tiene que ver con la estructura formal resultante de la aplicación de las reglas sintácticas de una lengua determinada. La pragmática y su objeto de estudio. La pragmática es aquella disciplina que estudia el comportamiento lingüístico de los usuarios de una lengua en un contexto determinado. Fernández, 1999, 238. Define la pragmática como una disciplina que se interesa por los aspectos, factores y componentes que intervienen en la efectividad y en el éxito de la interacción comunicativa. Y aquí, a modo de recordar, tenemos un breve resumen de la historia de la pragmática desde sus primeras apariciones hasta lo contemporáneo. Surgimiento de la pragmática como ciencia. Charles Sanders Peirce plantea que todo signo está configurado por tres categorías relacionadas. A. El signo en sentido estricto. B. El objeto designado. C. El intérprete. El surgimiento de la pragmática como ciencia. Charles Sanders Peirce plantea que todo signo está configurado por tres categorías relacionadas: el signo en sentido estricto, el objeto designado, el intérprete. El concepto de Peirce es retomado y modificado por Charles William Morris en 1938 y asegura que en todo proceso de semiosis están necesariamente involucrados tres o cuatro factores: lo que actúa como signo, aquello a lo que el signo alude y el efecto que produce. Los tres componentes de la semiosis pueden denominarse: vehículo sígnico, representado con una letra S; designatum, representado con la letra D; intérprete, representado con la letra I. Las tres díadas presentadas por Morris son: una relación diática de los signos con los objetos y realidades
propiedades extralingüísticas a los que son aplicables. Una relación formal se da entre los signos. Todo signo en el proceso de semiosis está claramente en relación sintagmática real con los otros signos. Una relación diádica que se da entre el signo con los intérpretes o usuarios del signo en el proceso de la semiosis. De la misma manera, como no es posible separar las tres configurantes de la relación signo, también es imposible concebir una dimensión pragmática del signo descoordinada de las otras dimensiones. De la misma manera como no es posible separar, Morris, en 1934, siembra la inquietud con respecto a la necesidad de la existencia, desarrollo de una ciencia que se ocupe del estudio del uso del inglés. Morris, 1934. Siembra la inquietud con respecto a la necesidad de la existencia, desarrollo de una ciencia que se ocupe del estudio del uso del inglés. A partir de los 70, muchos lingüistas y filósofos se han preocupado por formular las bases teóricas de la pragmática, pero de encontrarle su espacio dentro de las ciencias. La pragmática se desarrolló a partir de la semiótica, aunque tomó su propio rumbo, delimitando su estudio a las prácticas coagentivas. Significado, sentido e interpretación. Uno de los postulados importantes de la pragmática es que con las palabras no solo decimos y hablamos nuestra realidad real y cultura, sino con ellas actuamos, que las palabras tienen una doble dimensión, una dimensión semántica y una dimensión pragmática. Es muy fácil deducir que todas las personas al relacionarse con otras siempre utilizan unas palabras, de las veces que a veces no dicen lo que efectivamente quieren decir. Significado y sentido. El significado es una estructura signífica cuyo valor debe ubicarse en el código de donde procede. Cuando se produce la alteración del contexto cultural donde se da el acto comunicativo, se evidencia una lógica modificación del sistema de referencias y el significado de las palabras que utilizamos. El significado se configura en un potencial que se actualiza, que se hace idiosincrático en los sentidos de la enunciación del discurso. Significado y sentido. El significado es una estructura signífica cuyo valor debe ubicarse en el código de donde procede. Cuando se produce la alteración del contexto cultural donde se da el acto comunicativo, se evidencia una lógica modificación del sistema de referencias y el significado de las palabras que utilizamos. El significado se configura en un potencial que se actualiza, que se hace idiosincrático, en los sentidos de la enunciación del discurso. El sentido es el lugar semiótico donde la cultura evidencia su especificidad y se configura como un punto fundamental, generador y producto de la diversidad cultural e ideológica. Decodificación e interpretación. La decodificación, pragmática y semiótica, se puede entender como el evento inferencial que consiste en descubrir los sentidos a partir de lo que se dice, dónde se dice y cómo se dice. La decodificación es el primer paso en el proceso interpretativo y mediante ella
el interlocutor recupera los significados sistémicos utilizados en la construcción de enunciados. La interpretación es una instancia superior a la decodificación y para llevarla a cabo se requiere de una operación lógico-cognitiva denominada abducción, que es similar a la cual recurren los niños en su proceso de adquisición gramatical. La interpretación se basa en detectar la pertinencia del enunciado en relación con la situación del habla, reconocer la perspectiva cultural del interlocutor para desentrañar el o los sentidos implicados en el acto comunicativo. Oración y enunciado. La oración es una construcción fundada en un sistema de reglas subyacentes que antes que las palabras concatena categorías y rasgos sintácticos semánticos en una armazón abstracta no socializada aún. La oración como entidad teórica está construida a partir de un conjunto de reglas de la competencia lingüística. Los enunciados son instrumentos lingüísticos a través de los cuales expresamos deseos, esperanzas, sentimientos y obedecen a un sistema de reglas que constituyen la gramática del habla. Como parte final de nuestro tema tenemos un pequeño resumen donde presentamos la diferencia entre oración y enunciado. Por su atención, muchas gracias.